Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 7447 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. ...22 de agosto del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 7447-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación GBV del Perú, SAC, en el marco de la subasta inversa electrónica número 003-2025-EP/U00820, convocada el 7 de julio de 2025 por el Ejército Peruano, U0820, Segunda División del Ejército, para la contratación de bienes o servicios comunes, adquisición de víveres para la coacción de alimentos del personal de tropa SMV de la segunda de noviembre del 2025 a agosto del 2026. Ítem 1, víveres secos. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor abogado Cristian Mauricio Albán Silva, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 39157. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercero administrado, la empresa Paris y Asociados SAC, para hacer informe legal el señor abogado José Luis Palomino Pérez, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 71005. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 15 de agosto del 2025 mediante publicación en tomarazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante, la empresa Corporación GB del Perú, SAC. Adelante, doctor Cristian Albán Silva. Muchas gracias, doctor, y buenos días con todos. No sé si se logra ver correctamente mi presentación. Sí, se parece. Muchas gracias. Bueno, nuestro recurso de apelación tiene dos partes. En primer lugar, cuestionamos la indebida no admisión de nuestra oferta porque creemos que se ha hecho una evaluación ilegal considerando que estamos en el contexto de una subasta inversa. Y en segundo lugar, porque si bien hay un documento, un registro sanitario con un error formal en nuestra oferta, consideramos que este error resulta perfectamente subsanable. Entonces, esas son las dos partes que conforman nuestra apelación y voy a desarrollar la primera de ellas. En primer lugar, como hemos señalado, nuestra oferta no fue admitida, ¿no? Y aunque tanto el tercero administrado como la entidad en su informe, que son bastante parecidos en los argumentos, casualmente, señalan que en realidad habría un error de términos, es decir, que en realidad, si bien es cierto, se señaló que nuestra oferta no fue admitida, en realidad fue descalificada. Esto no es así. En la diapositiva ustedes pueden ver el motivo por el que no se admitió nuestra oferta. Y lo que advertimos es que ha habido una evaluación de especificaciones técnicas, algo que es ilegal en el marco de una subasta inversa. Lo que se señaló fue que hay una especificación técnica específicamente referida al envase, que se solicitaba que fuera una bolsa de papel craft de 50 kilos, doble pliego, que no habríamos acreditado. Es decir, hay un error de concepto del oficial de compra en el que considera que debe existir una evaluación técnica de nuestra oferta en una subasta inversa. Sobre el particular, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es bastante claro. En la subasta inversa electrónica no se realiza evaluación técnica de las ofertas.
lo que se realiza es una revisión de los requisitos de calificación. Sin embargo, si uno advierte la justificación, el fundamento, la motivación por la cual no se admitió nuestra oferta, es claro que se hizo una evaluación técnica de nuestra oferta, aunque la ley, como estamos viendo, lo prohíbe de manera expresa. Entonces, nuestra primera pretensión, como he formulado, es que se revoque la no admisión de nuestra oferta en la medida de que el análisis de las especificaciones técnicas está prohibido en este tipo de procedimientos. Eso es lo primero y creo que es bastante claro. Lo segundo es que efectivamente en nuestra oferta, nosotros para uno de los productos que integran el ítem 1, que es la harina de trigo, presentamos un registro sanitario, ¿no? Como he señalado, para este producto harina de trigo, se solicitaba una presentación de bolsas de papel craft de 50 kilos doble pliego. Esa era la presentación. Entonces, y por otro lado, como requisito de calificación, se estableció la presentación de un registro sanitario, ¿no? Nosotros presentamos este registro sanitario que ustedes pueden ver en la presentación. Y si ustedes se dan cuenta, la presentación dice bolsa de papel craft doble pliego, tal cual se solicita en la especificación, pero dice pliego de 50 gramos hasta 50. Por un error de tipeo no se colocó 50 kilogramos al final. Entonces, esta ha sido la justificación para que tanto el tercero administrado como la entidad cuestionen este registro sanitario. Ahora bien, sin embargo, estos errores formales en documentos públicos son claramente subsanables, ¿no? El artículo 78.1 y el 78.2 de reglamento son bastante claros. Dicen que los evaluadores pueden solicitar que cualquier postor subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal en los documentos presentados. Son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas, el registro sanitario se emitió por una entidad pública, siempre que hayan sido emitidos, los documentos con el error, obviamente, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. Ahora, aquí yo quiero establecer, digamos, algunos temas que deben quedar claros, ¿no? Y desarrollo esto, que aunque es bastante claro, creo que es importante resaltarlo, porque tanto el tercero administrado como la entidad hacen una interpretación bastante particular de este artículo, ¿no? Este es el supuesto es, primero, que hay un documento emitido por una entidad pública. Segundo, que o se haya omitido la presentación de ese documento, o el documento contenga errores formales o materiales. Y la emisión del documento se haya realizado previamente a la fecha de presentación de ofertas. Si se dan conjuntamente estos tres requisitos, se puede corregir el documento con el error o se puede presentar el documento omitido, ¿no?, en la oferta. Ahora bien, este es el registro sanitario, nuestro mismo registro sanitario. Ustedes en la parte superior derecha pueden ver el número de registro sanitario corregido. Ahí ven que dice bolsa de papel craft doble pliego de 50 gramos hasta 50 kilogramos. Se corrigió el error, ¿no? La misma DIGESA corrigió el error de tipeo que no había consignado la unidad de medida. Ahora bien, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué he hecho toda esta explicación, aunque el artículo es bastante claro? Porque la corrección del documento se realizó posteriormente a la fecha de presentación de ofertas. Pero aquí hay que diferenciar la fecha de emisión del documento de la fecha de corrección del documento. El registro sanitario, como ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, no ha cambiado, es el mismo registro sanitario, el número es el mismo, el certificado es el mismo, el expediente es el mismo, la vigencia es la misma. El certificado se emitió el 27 de diciembre de 2024. Entonces, ¿cuándo se emitió el documento? Antes de la fecha de presentación de ofertas, que fue el 15 de julio. Ahora, ¿se corrigió después? Sí, se corrigió después. Pero evidentemente estamos dentro del supuesto de aplicación de la norma, porque la norma no señala que la subsanación tiene que realizarse antes de la fecha de presentación de ofertas. Lo que señala es que el documento base tiene que ser emitido antes de la fecha de presentación de ofertas, ¿no? Una interpretación en contrario iría, valga la redundancia, contra la literalidad de lo señalado en el reglamento, ¿no? Ahora bien, al tener un mejor precio,
nosotros consideramos, y cumplir con todos los requisitos, consideramos que se nos debe otorgar la buena pro del presente procedimiento. Entonces, para concluir, en primer lugar, se debe revocar la no admisión de nuestra oferta porque la motivación es ilegal. No se puede evaluar especificaciones técnicas en una subasta inversa. Y más allá de que el tercero o la entidad señalen que se trate de un error terminológico, cuando uno lee el fondo de la justificación se va a dar cuenta que ilegalmente se ha evaluado especificaciones técnicas, lo que no corresponde a una subasta inversa y por lo tanto debe revocarse la no admisión. Y en cuanto al error en nuestro registro, eso es el error de un documento emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas, que es lo que la norma señala. Si bien es cierto, la corrección es posterior, la norma en ningún momento señala que no tendría sentido alguno que la corrección se realice con fecha anterior a la presentación de ofertas. Eso no dice en la norma, sería un requisito más allá de lo que la norma señala. Y en este sentido consideramos que se nos debe otorgar la buena pro. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercer administrado, la empresa Paris y Asociados SAC. Adelante, doctor José Luis Palomino Pérez. Muy buenos días. En el presente caso tenemos dos pretensiones. Solicitamos que se confirme la descalificación de la oferta del impugnante y se confirme el acto de buena pro a mi representado, por los siguientes argumentos. Como ya ha indicado el apelante, la entidad en el acta decidió, en este caso, observar el registro sanitario del impugnante del producto harina de trigo. Esa es la controversia. Si su registro sanitario del producto harina de trigo cumple o no cumple lo solicitado en las bases. Por eso, como primer argumento decimos, más allá de que haya utilizado el término no admitido, tanto el apelante, la entidad y mi representada sabemos que el incumplimiento del impugnante o la controversia versa sobre el registro sanitario y la falta de idoneidad de este documento. ¿Qué registro sanitario? El del producto de la harina de trigo. ¿Y qué dice la motivación? La entidad señala, en tu registro sanitario del producto harina de trigo, yo verifico que el envase no cumple con la condición de determinar claramente cuál es la unidad de medida de esos 50 que se señala en su registro. Las bases me piden que tu envase, acá indica, sea de papel de 50 kilogramos, pero tu registro solamente dice 50, no pudiendo yo conocer si es 50 kilogramos, 50 miligramos, 50 toneladas. O sea, es un registro sanitario que le falta la unidad de medida al costado del número 50. Ahora, el segundo argumento del impugnante es, están revisando especificaciones técnicas y esta es una subasta. Sin embargo, esto no es así, porque en la página 45 de las bases, en la ficha de obligatoria, hacen las precisiones, dice. Dice arriba, el tipo y material de envase debe corresponder al autorizado en el registro sanitario. Lo que está observando la entidad es el envase, el peso. Precisión 2. La entidad deberá indicar en las bases el peso neto del producto por envase. Además, puede indicar el tipo y material de envase. Entre paréntesis, estas tres características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. Ahí está el mandato y la base legal de la descalificación del apelante. Dice claramente, estas tres características, llámese peso neto del producto, el tipo y el material, debe corresponder a lo declarado en el registro sanitario. Y el peso no corresponde a lo declarado, el peso del envase, en el registro sanitario. Ahora, en el folio 25 de las bases, sobre la precisión 2, dice harina de trigo, bolsa de papel craft por 50 kilogramos. Como en el registro sanitario del apelante de la harina de trigo no está la unidad de medida, es decir, kilogramos, la entidad lo descalificó por un registro de sanitario no idóneo. Entonces nosotros señalamos que las bases sí permiten que, en este caso, el oficial de compra revise el registro sanitario de los productos y esto concuerde con el envase, el peso de lo que está solicitando las bases. Entonces, no es que haya una descalificación por especificaciones técnicas, sino es
un mandato de la ficha obligatoria, ficha única de este producto. Ahora, el impugnante señala, en este caso, puede ver el tribunal, acá en esta parte donde está el mouse, no dice kilogramos, solamente dice 50, o sea, es impreciso, ¿no? Entonces, bajo ese argumento no se sabe si son 50 kilogramos, 50 miligramos, 50 microgramos, no está la unidad de medida. La resolución 2464 dice que la elaboración del comité se hace en base a la información de la oferta. Ahora, el impugnante señala ya, como segundo argumento, la subsanación. La subsanación tiene dos supuestos: que no altere el contenido esencial de la oferta y que el documento público haya sido emitido con fecha anterior a la presentación de oferta. Este segundo presupuesto no lo cumple el impugnante. ¿Por qué? La fecha de presentación de oferta fue del 8 de julio al 15 de julio del 2025. Y el impugnante ha presentado en su escrito en el anexo F un registro sanitario de fecha posterior a la presentación de la oferta. Esa es la segunda controversia. Como puede ver aquí, en este registro sanitario dice 24 de julio del 2025, en la parte final del registro sanitario. Y la fecha de presentación de oferta fue del 8 de julio del 2025 al 15 de julio del 2025. Es decir, el documento corregido con el cual el apelante pretende subsanar ha sido emitido el 24 de julio del 2025. El documento errado que está en su oferta ha sido emitido en diciembre de 2024. Entonces, si él pretende subsanar con un documento emitido el 24 de julio de 2025, no es subsanable. Entonces, no procede la subsanación. Aquí en pantalla tienen los dos registros. El primer registro, que es el registro errado, que no indica la unidad de medida, emitido 27 de diciembre de 2024. El registro con el cual pretende subsanar, que ya tiene la unidad de medida, como en la parte superior o inferior dice 24 de julio del 2025. No cumple, porque él pretende validar un registro sanitario corregido, pero emitido posterior a la presentación de la oferta, 24 de julio. El tribunal, aplicando la verdad material, que es un principio administrativo, puede entrar a la página de DIGESA, alimentos, poner el número de registro y van a salir dos, uno emitido en diciembre y el otro emitido, como se puede ver acá, fecha de emisión dice 24 de julio. Con este registro de la fecha de emisión, si bien tiene el mismo número, pero fue emitido posterior a la presentación de oferta corregido, pretende subsanar. Nosotros consideramos que no se cumple el segundo supuesto, porque más allá de que sea el mismo registro, la fecha de emisión, según la norma, es lo que prima, y esa fecha de emisión del corregido fue el 24 de julio. Por ende, no corresponde la subsanación y corresponde confirmar la descalificación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se consulta al representante del doctor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor. Muchas gracias. A ver, muy brevemente. Lo primero es bastante claro el motivo por el que no se admitió nuestra oferta, ¿no? No es, como repito, no es un error terminológico, no es que se descalificó porque no presentamos el registro sanitario debidamente, no. Voy a leer textualmente. El motivo por el que no se admite, y tiene que ver con el término no admisión, es: no se acredita de forma expresa y específica que el producto ofertado cumple de manera inequívoca con el peso requerido. Es decir, no se admite porque no cumplimos con una especificación técnica. El oficial de compras, de manera ilegal, no admitió nuestra oferta al hacer una evaluación técnica que está prohibida en una subasta inversa. Eso es, o sea, acá no es un tema de, no, una descalificación, no. Acá hay un error grosero y una ilegalidad flagrante en la evaluación de nuestra oferta. Y por eso debe revocarse la no admisión. Vayamos a lo segundo. Este tema de la incertidumbre, de propuestas ambiguas, es totalmente impertinente. Lo único que lo que estamos solicitando es que se nos permite subsanar un documento con un claro error material. Y la norma señala que el documento tiene que haber sido emitido antes de la fecha de evaluación de oferta. El tercero administrado se está inventando un requisito que la norma no establece.
¿En dónde dice que la subsanación tiene que realizarse antes de la fecha de presentación de oferta? Eso no tiene sentido alguno. Justamente se advierte el error y se otorga un plazo para subsanar. La subsanación siempre va a ser después. No puede ser antes. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿nuestro documento tenía un error material? Sí, efectivamente. ¿Se ha corregido? Se ha corregido. Justamente para eso está este artículo que permite corregir este tipo de errores. No inventemos un requisito que la norma no establece. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Nosotros consideramos que más allá del uso del término admitido o no admitido, en la motivación es clara. Está diciendo, en la precisión 2, está haciendo referencia en la precisión 2, se solicita expresamente para la harina de trigo bolsa de papel craft. O sea, está señalando la precisión 2. Ahora, si vamos a la precisión 2 de las bases, en esa precisión expresamente se indica que tenía que cumplir el registro sanitario, lo mismo que indican las bases. En la precisión 2, por ejemplo, aquí, el tribunal va a poder verificar las bases, dice precisión 2, dice claramente, estas 3 características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. Y el oficial de compra verificó que su registro sanitario no indica la unidad de medida del envase. La precisión 2 le faculta al oficial de compra a revisar el registro sanitario. Ahora, también ¿por qué decimos que en este caso no procede la subsanación? Como le digo, si se entra a la página web, no se está inventando nada. Del DIGESA se pone el número de registro sanitario, acá pueden ver, se pone el número de registro sanitario, va a salir una leyenda. Efectivamente, hay un registro sanitario inicial, que es el que está errado y que presentó el impugnante, de fecha 27 de diciembre, como se puede ver acá en el mouse. Luego, al percatarse que es un registro sanitario errado, ¿no? Se habrá, por un trámite administrativo, solicitado la corrección, pero esa corrección sale con fecha, acá dice claramente fecha de emisión, sale 24 de julio. Es con ese registro sanitario emitido el 24 de julio con el cual pretende subsanar el impugnante. Entonces, si ha sido emitido el 24 de julio, es posterior a la presentación de oferta y eso ya no es válido. Por eso necesitamos o solicitamos que se confirme su descalificación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo concluido con la parte expositiva de la presente audiencia pública, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que eventualmente el colegiado tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctor. De igual manera, se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Muchas gracias. De mi parte, tampoco tengo consultas, en tanto que las posiciones expuestas han sido claras, respecto a la cual el colegiado ha hecho su pronunciamiento. No habiendo consultas por parte del tribunal, se declara por concluida la presente audiencia pública. Gracias y buenos días. Buenos días con todos.